Hola, muy buenos días. A nombre del Grupo NOSA, Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental y Fundar Centro de Análisis e Investigación, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que se titula Palabras clave para la rendición de cuentas. En esta ocasión, nuestro invitado experto es el doctor Jonathan Fox. Él es director del nuevo Centro de Investigación sobre Rendición de Cuentas y profesor en la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, D.C. El doctor Fox recibió su doctorado en Ciencias Políticas de MIT en 1986. Además, hizo su primer trabajo de campo en México en 1982 y desde entonces ha colaborado con una amplia gama de organizaciones sociales y civiles, tanto en México como en otros países y en la sociedad migrante de los Estados Unidos. Jonathan Fox tiene una vasta producción y sus publicaciones en español como autor o coordinador incluyen Subsidios para la Desigualdad, las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio, 2010. La importancia del contexto, el compromiso cívico de los inmigrantes latinos en 9 ciudades de los Estados Unidos, editado en 2010 también. Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas del 2007, solo por mencionar algunas. También ha publicado en diversas revistas académicas en México, como Gestión y Política Pública, Migración y Desarrollo, Perfiles Latinoamericanos, Foro Internacional, Política y Gobierno. Muchas de sus publicaciones están en su página www.jonathan-fox.org. Les invitamos a consultarla. En esta ocasión, para el webinar que convoca el grupo NOSA, el doctor Fox abordará las palabras clave para la rendición de cuentas. Una presentación que profundiza justamente en este concepto, en su significado, sus dimensiones y en los ejes centrales de lo que el doctor Fox denomina como un proceso. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado. Doctor, adelante. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Está perfecto, adelante. Ok, muy bien. Bueno, la intención de enfocarnos hoy en la idea de palabras clave no es, no es un ejercicio meramente académico, sino que subrayo la idea de palabras clave porque nos permite reconocer que en el lenguaje cotidiano del trabajo de incidencia y de monitoreo de políticas públicas, estamos inmersos en un vocabulario que está en disputa y que para mejorar la capacidad de comunicar mejor nuestras ideas, creo que sería útil detenernos un poco en precisar los significados de los términos que estamos usando, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos el uso de los términos es un escenario de debate, ¿no? Entonces, primero en materia de definiciones, diferentes actores tienen diferentes ideas sobre de qué se trata la rendición de cuentas, y además de la transparencia, y voy a tocar ese concepto también. ¿Qué cuenta, en otras palabras, como rendición de cuentas? Uno de las características de este vocabulario de transparencia y rendición de cuentas es que es un vocabulario transideológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que diversas fuerzas o corrientes o políticas, cada uno usa los términos, pero para decir cosas diferentes. Entonces, para hacer el cuento corto, cuando el gobierno habla de la rendición de cuentas, se refiere a cierta clase de comportamiento institucional, y cuando las organizaciones civiles se refieren a rendición de cuentas, a veces están pensando en otras cosas, en ideas más profundas sobre el desempeño institucional de veras, y no solo pues una serie de ritos y ceremonias, digamos, que pueden llevar una etiqueta de rendición de cuentas. Y eso es
uno de los resultados de haber sido tan aceptados como términos, ¿no? Cuando un concepto, un término llega a ser muy ampliamente usado, corre el riesgo de ser aguado, ¿no? O debilitado en cuanto a su eje, ¿no? Entonces, el primer punto hoy es que quisiera subrayar que estamos hablando de palabras en disputa, ¿no? En ese sentido me lleva a la siguiente lámina. Entonces, tenemos, por ejemplo, la idea de que quiénes están rindiendo cuentas a quién, ¿no? Ese es un reto, un problema, y en cada caso los actores van a ser diferentes. Entonces, una primera distinción es es una relación desde arriba para abajo o desde abajo para arriba, ¿no? Si somos organizaciones civiles con fuentes de financiamiento, tenemos el reto de cómo rendir cuentas a las financiadoras, ¿no? Esa es una relación de rendición de cuentas hacia arriba, ¿no? Y entonces, esa direccionalidad es un matiz muy importante. Y en muchas partes del mundo, la idea de la rendición de cuentas les parece como un concepto muy ajeno, un concepto que viene de los extranjeros, que llega a imponernos una agenda de burocratización. Entonces, no siempre es un término tan bienvenido por las organizaciones sociales o civiles. Y por otro lado, tenemos el sentido de la rendición de cuentas que sirve como bandera de lucha democrática, cuando realmente la idea surge desde las causas sociales o ambientales o civiles. Entonces, esa dimensión de direccionalidad importa mucho. Entonces, hay diversas definiciones, como en cualquier término en disputa, pero creo que muchos analistas están de acuerdo que la rendición de cuentas tiene dos dimensiones principales, ¿no? Primero, el acto de tener que responder por sus actos, ¿no? Sobre todo a autoridades que deberían de explicar sus acciones. Y aquí estamos hablando de una serie de posibles mecanismos, audiencias públicas, por ejemplo, los informes de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, las auditorías. Todas estas instancias producen respuestas, echan luz sobre el quehacer o el desempeño oficial, y en ese sentido responden con cierto tipo de transparencia hacia afuera, hacia la sociedad civil. En ese sentido, uno puede decir que esos mecanismos están respondiendo hacia el público, ¿no? Pero el limitante ahí es que ese tipo de respuesta no necesariamente implica consecuencias para los actores que hayan fallado. No necesariamente realmente toma medidas en contra de las fallas que son reveladas por estos ejercicios de responsabilidad. Entonces, eso nos lleva a la segunda dimensión de la rendición de cuentas, que son las sanciones, que uno puede decir que son los dientes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para problemas específicos? Y me gustaría más adelante conocer sus perspectivas respecto al desempeño de una de las entidades más relevantes en este ámbito, que sería la Profepa, por ejemplo, ¿no? En cuanto al terreno ambiental en general, ¿no? Entonces, pero en este juego entre responsabilidad y sanciones, tenemos que enfrentar o reconocer un desafío clave para fincar responsabilidades, que se llama en la literatura el problema de las muchas manos, ¿no? O sea, que cualquier decisión institucional no es solo la responsabilidad o resultado de las decisiones de un individuo, sino que hay toda una serie de personas, instancias y a veces más que una dependencia que comparte esa responsabilidad. ¿Por qué ese hecho nos presenta como
como un reto o un problema, porque si hay muchos responsables, entonces uno casi no hay nadie responsable, ¿no? O sea, ¿a quién corresponde fincar responsabilidad si realmente hay muchos participantes en una decisión determinada? Entonces ese es un reto, no hay una respuesta fácil. Claro que uno podría decir que toda una institución comparte la responsabilidad, pero eso produce un desencuentro entre los individuos que realmente son los culpables por haber tomado tales decisiones y un cierto escudo institucional que los protege ante posibles consecuencias para sus actos. Entonces eso pues, les planteo como un dilema, ¿no? Entonces aquí está el menú de opciones para hoy, o sea, les estoy ofreciendo una serie de términos, tal vez algunos ya conocidos, tal vez otros no, que a mí me parecen relevantes para estrategias y campañas de incidencia en esta materia, en la defensa ambiental, pero también con otras causas y luchas, ¿no? Y voy a comenzar con la idea de contrapartes. ¿Y por qué hablo de contrapartes? Porque estamos hablando de procesos de formar sistemas de pesos y contrapesos. Entonces, desde lo social y lo civil, ¿cómo vamos a forjar contrapesos con peso? ¿Cómo vamos a forjar actores que realmente tengan la capacidad para reivindicar la rendición de cuentas? Y aquí creo que el proceso de acercamiento entre contrapartes es sumamente importante. Eso es realmente lo que está pasando dentro de cualquier proceso de formación de coaliciones o redes, aunque me consta que muchas coaliciones o redes realmente tienen densidades muy distintas, tienen grados de agilidad o consenso muy distintos y creo que podríamos aterrizar más para ver qué es lo que hace que una red o coalición funcione bien. Eso nos lleva a la idea de las contrapartes, ¿no? O sea, realmente, si el reto es forjar una agenda en común, entonces nos lleva a la cuestión de los actores. ¿Qué tanto comparten los actores para sustentar su agenda en común, por un lado? ¿Y qué tanto tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, de no estar de acuerdo en torno a ciertas cosas para crear el espacio necesario para profundizar en el ámbito donde están de acuerdo, donde comparten el mismo objetivo o la misma lucha, ¿no? Entonces, en el caso de otras coaliciones, otros procesos sociales y civiles, he visto estos tres pasos al final como muy importante, ¿no? El intercambio de experiencias como un paso necesario, pero no suficiente para llegar al apoyo mutuo, que es un paso necesario, pero no suficiente para poder tomar acciones conjuntas, ¿no? Entonces, en este caso, su red regional me parece un proceso sumamente interesante y más adelante pues me daría mucho gusto conocer más sobre los procesos y las agendas en común que son pues lo que sustenta la coalición, ¿no? Segunda palabra clave, el derecho a saber, ¿no? El derecho a saber a veces se entiende como un sinónimo para la transparencia, pero yo estoy intentando subrayar una distinción, o sea, porque la transparencia en la forma en que se ha usado la palabra suele referirse a datos gubernamentales, ¿no? Y el problema es que mucha información oficial o no es confiable o es incompleta, o sea, si realmente el derecho a saber implica que queremos conocer qué está pasando con la contaminación, por ejemplo, ¿y qué pasa si las autoridades responsables no están midiendo la contaminación, ¿no? El caso de las auditorías oficiales, estoy en colaboración con colegas
sobre todo con control a tu gobierno, estamos revisando las auditorías de la ASF para ver qué tanto puede uno realmente aprender de lo que está pasando, ¿no? Y en cuanto a las causas reales de los problemas que a veces ellos logran detectar y documentar. Y muchas veces resulta que realmente no están logrando captar la mayor parte del problema, por ejemplo, en el caso de las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, aunque tuviéramos la transparencia mandatada por ley, o sea, el acceso público a todas las auditorías mismas no están cumpliendo con, no están llegando, digamos, a su potencial de echar luz sobre los problemas sistémicos que producen una enorme cantidad de plantas de tratamiento de agua que no están en operación. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de tóxicos, por ejemplo, la lista de tóxicos usados por la industria cuyo grado de peligro no ha sido estudiado es impresionante. O sea, realmente solo una fracción relativamente pequeña de todos los químicos que usa la industria son químicos cuyos peligros son científicamente conocidos. Entonces, eso obviamente nos plantea un reto en cuanto al derecho a saber, porque están usando tales sustancias y no nos damos cuenta sobre su grado de peligro. Entonces, por eso subrayo la distinción entre el derecho a saber y la transparencia. El fin de la tubería, ¿no? Un concepto clave en la lucha en contra de los tóxicos, ¿no? Y a mí me parece muy útil como idea, como modismo, porque nos ayuda a reconocer que lo sucio, lo que sale de la tubería, es el resultado de un proceso largo y complejo de decisiones oficiales. Y si estamos ahí al fin de la tubería, estamos solo viendo una parte, un eslabón en una cadena larga de decisiones, que es una idea que nos ayuda a imaginar estrategias de incidencia que pudiera tomar en cuenta toda esa serie de decisiones que llegaron al fin de la tubería, ¿no? Y además, también otras lecciones de las luchas en contra de los desechos tóxicos eh, nos remite a la distinción entre enfoques reactivos y enfoques preventivos en cuanto a la rendición de cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando en términos de respuestas reactivas, estamos hablando de los equipos que se instalan literalmente al fin de la tubería o arriba de la chimenea, que son estrategias técnicas que aceptan que van a producir y emitir los tóxicos, pero que se puede darle una limpiadita antes de que lleguen al aire y al agua o a los suelos, ¿no? En cambio, los enfoques preventivas miran río arriba e intenta reducir el uso de los tóxicos en primer lugar. Implica cuestionar las decisiones tecnológicas, industriales sobre todo, que requieren tal cantidad de tóxicos y que terminan la emisión de los tóxicos. Entonces, yo creo que esta metáfora nos ayuda a subrayar la distinción entre una mirada hacia las consecuencias de las fallas en los servicios o la regulación pública y las causas de los problemas que estamos enfrentando. Que nos lleva a esta mirada río arriba, ¿no? Una mirada río arriba sirve porque nos ayuda a detectar las causas de las fallas sistémicas, ¿no? ¿De dónde viene el agua, no? ¿Quiénes están echando qué en el agua? Nos ayuda a orientar el análisis del proceso de toma de decisiones oficiales, ¿no?
y eso es relevante sobre todo para cualquier estrategia de monitoreo de políticas públicas, porque nos señala la importancia de identificar con precisión dónde se toman las decisiones más importantes, ¿no? Que nos lleva al otro concepto, el efecto globo, que se puede resumir como que dónde queda la bolita, ¿no? O sea, eso se refiere a las reacciones de los funcionarios cuando comenzamos a tocar puertas para averiguar dónde se toman las decisiones que nos afectan. Seguramente en la práctica, muchos de ustedes han tenido esa experiencia con el apretar el globo, porque uno va con tal funcionario y apunta en el dedo hacia otra funcionaria, uno va a la autoridad municipal y apunta en el dedo hacia el Estado, y uno va al Estado y apunta en el dedo hacia la Federación, y viceversa, ¿no? Uno va a la Federación y nos remiten al Estado, etc. Entonces, por eso me refiero con dónde queda la bolita, ¿no? ¿Quiénes realmente son los y las responsables? Y uno de los problemas aquí es que a veces es cierto, a veces uno va al municipio y a veces es cierto que la decisión problemática se tomó en el gobierno estatal, pero a veces no. Entonces, si uno no conoce qué está pasando en cada eslabón de la cadena, uno no puede saber quién está mintiendo o no. Que obviamente es información muy relevante para informar cualquier estrategia de incidencia, porque ¿para qué enfocar las baterías hacia los que no tomaron la decisión problemática, ¿no? Y además la otra dimensión con el efecto globo es que si estamos hablando de una cadena de decisiones oficiales que produjeron tal problema, y si echamos luz sobre solo uno o dos eslabones en esa cadena, es muy posible que los que tienen algo que esconder van a dar un giro y van a cambiar su estrategia para trasladar sus actividades a los ámbitos que están todavía en la oscuridad, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la parte sobre estrategias de cambio, ¿no? Estrategias de cambio que tomen en cuenta estos retos que acabo de plantear. Y una primera estrategia que he presenciado en México y en otros países, que son casos excepcionales, pero son relevantes todavía. Eso es la estrategia del sándwich, y se refiere a los procesos de reformas institucionales, o sea, reformas que realmente cambian el comportamiento de las instituciones. No me refiero a cambios institucionales solo en el papel, sino aquí me interesa entender estrategias de cambio que realmente cambian el desempeño institucional. Y ahí uno a veces es productivo reconocer y promover estrategias que logran encontrar sinergias entre vigilancia y presión y acción colectiva desde la sociedad, desde abajo, con las presiones que podrían ejercer potenciales aliados dentro del sistema. Claro que este enfoque solo funciona cuando hay los dos trozos de pan. O sea, si no hay reformistas dentro del sistema, si no hay funcionarios que realmente están comprometidos con la misión de, por ejemplo, protección ambiental, entonces uno no puede hablar de un sándwich, ¿no? Y en los trabajos escritos hay más elaboración sobre eso. Y quisiera terminar en cuanto a este menú de opciones de conceptos con la idea de la integración vertical, que podría ser lo más relevante para ustedes, y eso se refiere a estrategias de monitoreo e incidencia que buscan conectar los eslabones en las cadenas de toma de decisiones, ¿no? Se refiere a procesos que buscan cubrir en el sentido de
de fiscalizar y incidir en todas las instancias o etapas en un proceso oficial de toma de decisiones que van desde la comunidad hasta arriba, arriba, y también desde arriba para abajo. Y termino con una gráfica que intenta plasmar esta dinámica de sinergia, y realmente hay dos dimensiones de esta sinergia, ¿no? La sinergia entre el monitoreo y la incidencia por un lado, y la sinergia entre estas dinámicas en las diferentes instancias del proceso de toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de la protección ambiental, desde la federación y lo internacional arriba hacia las instancias intermedias, los estados y hacia abajo, hacia los ámbitos más locales, ¿sí? Insisto en la sinergia entre monitoreo y incidencia o defensoría, porque puede representar o reflejar lo que uno hace como activista, como de una manera instintiva, pero también hay muchas soluciones que se dedican más al monitoreo que a la incidencia, o más a la incidencia que al monitoreo, y porque realmente cada enfoque implica destrezas tal vez un poco distintas. Y por eso insisto en la relevancia de imaginar cómo maximizar la sinergia, cómo es que el monitoreo nos podría ayudar a precisar más el blanco de la incidencia, por un lado, y cómo la incidencia también podría señalar dónde deberíamos estar concentrando los esfuerzos de monitoreo, ¿no? O sea, si la incidencia gana un logro, entonces el monitoreo sirve para ver realmente si ese logro se traduce en la práctica, si el gobierno cumple sus promesas. Y por el otro lado, el monitoreo podría identificar agendas de incidencia que tal vez no fueron tan visibles, porque nos revelaron que hay una posible fuga, por ejemplo, de recursos en una cierta etapa de toma de decisiones con la asignación de recursos, que no fue tan obvio antes, ¿no? Entonces, fueron 7 conceptos que les pongo sobre la mesa para sus reflexiones y comentarios. Entonces, con eso cierro y espero con mucho interés en dialogar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan Fox. Ahora, pues bueno, por favor recuerden utilizar el chat principal para escribir sus preguntas. En un momento más se las pasaremos al doctor para que pueda irlas revisando y así ir comentando sus inquietudes. Antes de tomar este receso de 5 minutos, quisiera destacar algunas cosas de las que mencionó el doctor Jonathan Fox. Y bueno, en este caso, pensar esta rendición de cuentas como un proceso es muy interesante, puesto que permite visualizar esto desde una complejidad y con distintos eslabones. Aquí, pues claro, quienes ejercen el poder público, cómo es que deben explicar los criterios de la toma de decisiones, justificar su desempeño ante las y los ciudadanos y responder por sus actos. Por otro lado, una cuestión importante que mencionaba el doctor Fox fue precisamente estas dos dimensiones de la rendición de cuentas, como la responsabilidad y la sanción. Y de estas últimas se deriva pues un desafío clave, el problema que mencionaba de muchas manos. ¿Quién explica, quién responde por estos actos? Estos 6 puntos clave que nos presenta sin duda constituyen espacios o momentos para reflexionar entre pues los colaboradores que estamos aquí presentes. Y pues bueno, me imagino que estas metáforas que utiliza el doctor también son muy importantes, ¿no?, para ir reflexionando. Estos dos enfoques de la rendición de cuentas, la reactiva como el fin de la tubería y la preventiva como mirar el río arriba estas causas del problema y así analizar los procesos de toma de decisiones
oficiales. Bueno, pues sin más, no estoy segura que va a haber bastantes inquietudes, preguntas y comentarios y les dejamos entonces estos 5 minutos para poder vaciar estas preguntas y reflexiones en el chat. Regresamos en breve.
Mundo normal. Ya estamos. Ok. Listo. Voy a comenzar con la pregunta de Gabriela Anaya, ¿sí? ¿Se oye? Sí, Muchas gracias sí, por las adelante. preguntas. Ya las pasamos al doctor Fox. Entonces, pues bueno, en un momentito más comenzará a dar respuesta a sus comentarios y preguntas. Sí. Ok, listo. Eh, Respecto a la pregunta de Gabriela sobre por qué no considerar también a las asociaciones empresariales como contrapeso democrático. Bueno, no intenté hacer una reflexión exhaustiva sobre los potenciales actores como contrapesos democráticos. Creo que no hay ningún sector de la sociedad cuyas organizaciones sean eh, todas democráticas o todas no, sino que cada sector de la sociedad tiene una diversidad de actores y solo algunos creo que logran jugar un papel como contrapeso democrático. Por ejemplo, uno podría pensar en la diferencia entre las soluciones sociales que reivindican los derechos de sus, no solo de sus miembros, sino de su sector en general. En cambio, los otros que simplemente participan en relaciones clientelares, entonces no son contrapesos democráticos. Igual en el caso del sector empresarial, algunas organizaciones empresariales están dedicados al bien público y dentro de ellos, algunos se dedican a obras de caridad, por ejemplo, y otros sí se preocupan por el buen gobierno y la democracia, pero otros no. Entonces, hay una gran variedad y sobre todo en términos de la defensa del medio ambiente. Obviamente tenemos diversos intereses en el sector privado, entonces uno puede preguntarse, ¿estamos hablando de una asociación de productores de agroquímicos que van a los ríos y que desembocan obviamente en su golfo, o estamos hablando de asociaciones de empresas de ecoturismo? Obviamente, cada sector tiene intereses bien distintos si estamos hablando de la rendición de cuentas en materia de la defensa del medio ambiente, ¿no? Respecto a la pregunta de Agustín Bravo sobre organizaciones nacionales e internacionales que están llevando a cabo procesos de rendición de cuentas exitosos o promisorios, ¿no? Eh, eh, bueno, hay muchos ejemplos que uno podría destacar, aunque hay que reconocer que a veces se ven más exitosos de lejos que de cerca, que ese es otro problema. Pero quisiera remitir hablar del caso que desglosado y documentado en el documento de trabajo Construyendo la rendición de cuentas de manera diferente, que también toca a una pregunta posterior de Renata. Y aunque no es un caso en su ámbito, el caso de los libros de texto, es un caso que ilustra muy bien el enfoque de integración vertical y por qué es relevante. Y eso se refiere al caso de colegas en las Filipinas. Entonces, ¿qué fue el problema? Los libros de texto salieron muy caro, llegaron muy tarde y se desbarataron dentro de unos meses. O sea, fueron libros de texto chafas gracias a la corrupción sistémica en el proceso. Entonces, ¿qué hicieron? Un subsecretario de Educación comprometido con la idea de ofrecer un mejor servicio, se sentó con una serie de aliados civiles y sociales, desde organizaciones civiles dedicados a la rendición de cuentas hasta organizaciones de membresía social, en este caso los scouts, los niños y las niñas scout, y organizaron un proceso de monitoreo e incidencia que cubrió toda la cadena de suministro, desde la
la contratación de la manufactura de los libros, hasta el proceso de producción de los libros, hasta su entrega a las grandes bodegas nacionales, y de ahí hacia la distribución hacia los distritos y las escuelas. Y ahí entraron las organizaciones de membresía, los scouts, para monitorear, para ver si los libros realmente llegaron a los distritos y a las escuelas. Y llegaron a cubrir como 80% de las escuelas en todo el país. Y con esa cobertura total de toda la cadena de suministro, lograron atacar el problema del efecto globo, porque cada eslabón de la cadena fue, digamos, cubierta por la vigilancia independiente. Todo este proceso solo pudo tener éxito, y sí tuvo éxito, gracias a la coordinación con funcionarios de alto nivel, con capacidad de mando. No fueron solo los asesores, sino fueron sus contrapartes oficiales, fueron funcionarios que realmente tuvieron sus manos sobre las palancas del poder. Este fue una experiencia, digamos, amigable con el gobierno. No se enfrentaron porque tienen aquellas alianzas internas. Después de 5 años, esta experiencia tuvo un problema que llamaron la sustentabilidad. Y solo después de 1 año de diálogo con mis colegas, logré realmente entender qué querían decir con sustentabilidad. Y ellos estaban hablando del problema de la dependencia en financiamiento externo, porque eso pues muchas veces no dura. En este caso se terminó después de 5 años, y el gobierno no retomó la responsabilidad de apoyar este proceso. También tuvo otro problema. La carrera política de este subsecretario terminó porque otras fuerzas en el gobierno nacional terminaron siendo tan corruptos que los pocos altos funcionarios honestos decidieron renunciar en banda. Entonces, esa experiencia de éxito, la estrategia terminó, y no se sabe hasta qué punto los logros quedaron intactos, o si realmente se desbarataron en la ausencia de la fiscalización independiente vía la integración vertical. ¿Por qué no sabemos? Porque dejaron de monitorear. Posiblemente quedaron algo, no sabemos. Pero esto también nos obliga a problematizar la idea de qué cuenta como un éxito, porque muchos éxitos no duran. O sea, tenemos muchos procesos de 2 pasos hacia adelante, 1 paso atrás, o viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas al respecto, ¿no? La pregunta de Gabriela sobre el derecho a saber en materia de gestión costera y marina, ¿no? Y pues eso es una pregunta que les voy a devolver a ustedes, ¿no? Si ustedes piensan en términos de la idea de derecho a saber, ¿qué es la información que realmente necesitan para poder poner el dedo en la llaga de los problemas, ¿no? O sea, y ahí uno enfrenta pues diferentes problemas. Si estamos hablando de datos oficiales que son o no confiables o incompletos, entonces el problema está en la producción de la información, ¿no? Y quiénes son los actores oficiales responsables por la producción de aquellos datos. Eso es un tipo de problema, ¿no? Si estamos hablando de una clase de información que ni siquiera están intentando documentar, entonces eso es un problema distinto. Implica una labor de incidencia arriba, y nos lleva a las agendas, ¿no? Las agendas que determinan cuáles datos son producidos por el gobierno, a diferencia de la calidad o no de datos que ya aceptan que son su responsabilidad. Y quisiera mencionar entre paréntesis que a veces es útil distinguir entre datos e información.
porque hay muchas bases de datos o tipos de datos que por su confusión o opacidad o falta de confiabilidad, que a mí me hace no querer llamarlos información, si no hay una calidad mínima, si no hay un acceso mínimo. Y uno de los retos es cómo traducir datos en información. Eso me hace pensar en un caso que sí ha sido considerado exitoso en Estados Unidos, que es su registro de emisiones tóxicas, que sale de una ley de 1986, que se llamaba la ley para el derecho a saber comunitario, que fue el resultado de una convergencia entre un movimiento social antitóxicos de base, con redes nacionales, con el desastre industrial en la India, cuando una fábrica de agroquímicos de Union Carbide se reventó y mataron a miles y miles y herieron permanentemente a decenas de miles. Y esa coyuntura posibilitó una ley que obligó a las grandes y medianas empresas a compartir con el gobierno los datos sobre las cantidades de emisiones, y ahí entra una lista de ciertos químicos específicos. No cubre todos los químicos tóxicos, pero una buena parte, las más usadas, ¿no? Entonces, pero este mar de datos produjo base de datos que no fueron amigables, no fueron realmente prácticos para los potenciales usuarios. En una organización de defensa, de hecho fue el Environmental Defense, EDF, que dedicó mucha energía en los primeros años del Internet, estamos hablando de los años 90, dedicó mucho tiempo a convertir estos datos en información. ¿Qué hicieron? Crearon un sitio que se llama scorecard.org que te permite meter su código postal y señalando geográficamente la zona que a uno le interesa, y surgió luego, y todavía funciona, pero ya con datos viejos, surge la lista de emisiones reportadas. Y este sistema, este ley que fue obligatorio, ¿no? Está asociado con una reducción de 40% en emisiones tóxicas nacionalmente en la primera década. Ahora bien, no nos queda claro hasta qué punto realmente dejaron de emitir tóxicos, o si las empresas aprendieron cómo inventar las mañas necesarias para no reconocer todas sus emisiones, porque resulta que otra entidad fiscalizadora, el General Accounting Office, descubrió, que pertenece al Congreso, es como la Autoridad Superior de la Federación, descubrió que la ley que, como les decía, obligaba la divulgación de la información sobre las emisiones, resulta que el incumplimiento con esa ley no llevaba consecuencias. Entonces, las empresas tenían la obligación de responder como responsabilidad, pero en el caso de no responder o de no responder adecuadamente, no venía asociado con sanciones. Entonces, no se sabe si esa reducción en 40% era una reducción real o si reflejó un proceso de aprendizaje de las mismas empresas, de que si no revelaron todas sus emisiones, no iban a haber grandes consecuencias, ¿no? Entonces, eso es otro, nos regresa al reto de cómo saber realmente si nuestro éxito aparente realmente es tal, ¿no? Para continuar, bueno, la pregunta de Renata sobre caso exitoso de incidencia con integración vertical, ahí sí les mencioné el caso de los libros de texto. Les puedo mencionar otro caso, un caso mexicano, un caso que realmente originó esta reflexión, que nos lleva a los años 80, cuando comenzó el programa de
de abasto de Diconsa. Y en ese momento, básicamente no existía pues libertad de asociación en una buena parte del campo mexicano. Estamos hablando de un programa de tiendas manejadas por las comunidades, abastecidas por Diconsa. Y en ese momento, todavía en un sistema de partido único, los que manejaron ese programa reconocieron que para que los alimentos, los básicos y super básicos, para que pudieran llegar a las tiendas campesinas, tenían que enfrentar los riesgos de grandes filtraciones o fugas en el camino. O sea, el gobierno podría llenar un almacén, pero ¿quién iba a abrir la puerta de atrás para sacar las cajas para otros propósitos? Entonces, ellos fueron muy pioneros en reconocer la relevancia de la fiscalización social para asegurar la entrega de los básicos a las tiendas campesinas. Y cada almacén daba abasto, y todavía da abasto a 70, 80, hasta 100 tiendas. Hay todavía 23,000 tiendas en todo el país. Y el programa contrató promotores comunitarios no partidistas, que fue algo muy poco usual en esa época. Estamos hablando de principios de los 80. Y ellos convocaron no solo las reuniones comunitarias para manejar las tiendas y para que las tiendas pudieron rendir cuentas a las comunidades, sino formaron consejos regionales, consejos comunitarios de abasto que representaban a las comunidades en la instancia regional, en la instancia del almacén. Y su estrategia de monitoreo fue como de la vieja escuela. O sea, se reunieron en los almacenes para ver cuántos bultos de granos tenemos, cuántas cajas de aceite tenemos. Y ellos fueron los que contrataron a los choferes de los camiones que llevaron el abasto del almacén regional a las tiendas comunitarias. Entonces tenían la capacidad de fiscalizar al menos 2 eslabones en la cadena, del almacén regional hasta las comunidades. Entonces, si los básicos llegaron al almacén, ellos realmente pudieron asegurar un buen desempeño del programa y todavía hasta esas fechas, según las evaluaciones que he visto de Coneval, todavía este programa funciona más o menos. O sea, claro que si algo obstaculizaba la llegada, la entrega de los básicos hasta los almacenes, ahí los consejos regionales no tenían tanta incidencia y muchas veces intentaron formar coaliciones estatales de los consejos comunitarios de abasto, pero ahí la empresa ya dejaba de tolerar tanta autonomía. Y les debo reconocer que en el mejor de los casos, de los 300 consejos comunitarios de abasto en el país, y todavía la cifra anda por ahí, solo una tercera parte más o menos lograron realmente la autonomía plena necesaria para cumplir su función. Entonces, pero cuando intentaron formar redes estatales, eso ya no era aceptable para la empresa y encontraron muchas maneras para asegurar que esas coaliciones no fueron dominadas por los consejos más autónomos. Entonces, para terminar con este ejemplo, es un ejemplo de lo que llamo la integración parcial, o sea, porque el hecho de cubrir, de enlazar 2 eslabones de la cadena, lo local y lo regional, resultó importantísimo. Incompleto, sí, pero importantísimo. Entonces, la integración vertical no es todo o nada, básicamente. Bueno, la pregunta de Marín de Agustín, perdón, sobre cuáles son los retos más importantes para la rendición de cuentas en México, qué están haciendo bien, que no las soluciones de la sociedad civil. Bueno, primero creo que los retos más importantes para la rendición de cuentas en México tienen que ver con el Estado. O sea,
la sociedad civil hace lo que puede, pero estamos viendo una serie de olas, de intentos de fortalecer el sistema de pesos y contrapesos y estamos viendo, por ejemplo, el desencuentro entre en México la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, hay un sistema de acceso público a información con todos sus limitantes que para los estándares mundiales es de los mejores todavía. Pero no estamos viendo la relación entre transparencia y la rendición de cuentas que muchos esperábamos hace 10 o 15 o 20 años. O sea, cuando todo este repertorio de acción civil y social arrancó, se suponía que echando la luz pública realmente iba a llevarnos a la rendición de cuentas y al mejor desempeño del sector público, pero pues muchas veces hay demasiadas piedras en el camino entre la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, todos los problemas que ha tenido para realmente echarse a andar, para cumplir con la esperanza que muchos tenían, realmente merece un balance serio para entender cómo es que el gobierno logró aparentemente meter mucha arena en la misma maquinaria que ellos mismos inventaron, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno ha logrado crear la apariencia de un aparato pro rendición de cuentas sin tener el contenido? Y eso realmente es un problema que nos lleva a la pregunta o al reto de que cómo poner estas reformas en la práctica. Y ahí creo que ahí sí, eso sí nos regresa al ámbito de la sociedad civil, porque tiene que ver con el poder ciudadano para insistir en la rendición de cuentas de los mismos políticos que son los responsables de haber frenado las reformas esperadas en esta materia, ¿no? Sí, el comentario de Sergio Morales: la sociedad civil necesita organizar grupos para hacer el seguimiento de los resultados de la gestión gubernamental. Exactamente, pero una de mis propuestas es que darle seguimiento a los resultados es necesario, pero no suficiente. O sea, porque para entender cómo exigir la rendición de cuentas, tenemos que entender quiénes son los responsables de los resultados. Entonces, si estamos logrando identificar un problema, ya de por sí ese hecho de identificar un problema no nos dice qué fue la causa, y para focalizar bien los esfuerzos para promover la rendición de cuentas tenemos que poder identificar con precisión quiénes fueron los responsables, ¿no? A ver qué sigue. Bueno, el comentario de Renata sobre reformas institucionales y el éxito relativo en promover reformas legales y los problemas con el seguimiento de incidencia para la implementación. Yo creo que ahí el problema va más allá de las dificultades en el seguimiento, porque los problemas en la implementación no son, su causa no es su causa no es la falta de información, sino que yo creo que las fallas en la implementación no son, nos dicen mucho sobre la falta de compromiso de los que están a cargo de las instituciones, ¿no? O sea,
la información, solo la información no va a ser suficiente, sino que tenemos que imaginar consecuencias para los que han debilitado los logros legales que han ganado, ¿no? La pregunta sobre pues, lecturas sobre el tema en español o en inglés, pues hay un área especial de mis sitios con puros materiales en español. Si ustedes quieren posibles referencias sobre temas más específicos, con todo gusto, tal vez vía correo electrónico podría enviar documentos o señalar sitios. Claro que la plataforma de conocimiento del mismo Fundar tiene muchísimo que ofrecer. Ahí Merín es pues la que maneja eso, si no recuerdo mal. Entonces les recomiendo ese sitio para conocer muchísimas experiencias en el ámbito global. Aparte de la literatura más académica, que a veces no es de tan fácil acceso, pero con todo gusto les ayudo. En el tema específico de información, acceso público a información y la defensa del medio ambiente, les recomiendo la iniciativa para el acceso, el Access Initiative, que es una red global de defensores ambientales hospedado por el World Resources Institute. Pero si buscan Access Initiative van a encontrar muchos materiales y ahí llevan, no sé, 15, 20 años colaborando en esta cuestión y hay informes recientes sobre todo sobre acceso al agua, por ejemplo, pero tienen un enfoque muy amplio y ahí tienen redes muy relevantes con el Access Initiative, ¿no? ¿Faltó algo? Ahora mismo le mandamos otras preguntas para seguir con esta reflexión y con estos comentarios. Y pues bueno, quizás, colegas, no habrá tanto tiempo como quisiéramos para poder seguir haciendo reflexiones con el doctor Fox, pero sin duda vamos a tratar de sacarle el mejor provecho a estos 20 minutos que nos restan, y mientras les vamos a copiar algunas de las páginas web que nos sugirió el doctor Fox. Sí. Bueno, estoy viendo otras preguntas. ¿Qué retos vislumbra en la rendición de cuentas de carrera la siguiente administración pública federal? Creo que ahí, pues con muchas de estas, tengo dos reacciones. Una reacción es que la sociedad civil está bien posicionado para solicitar propuestas de política pública más precisas, propuestas que tomen en cuenta lo que se ha aprendido hasta ahora, más allá de las declaraciones de buenas intenciones en la materia, ¿no? Pero ese es un enfoque muy técnico, ¿no? Y no creo que es suficiente. Creo que también mucho depende de las trayectorias y el compromiso demostrado de los mismos individuos, ¿no? Y creo que la sociedad civil también pues tiene que investigar bien las trayectorias de los candidatos para ver si realmente han demostrado algún compromiso con el mejor desempeño del sector público. Entonces son dos tipos de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que proponen y con detalle? ¿Y por qué? ¿Y quiénes son realmente, no? Entonces, porque uno sin el otro sería incompleto, me parece. La pregunta de Paulina sobre si existe sistematización de experiencias que pueden servir como metodologías. Creo que es un terreno muy verde todavía. Realmente yo he estado como estirando la red con mis contactos para buscar más contactos,
más ejemplos de al menos integración parcial. Hay algunos ejemplos al final de un documento de trabajo que se llama Scaling Accountability, que está en mi sitio, que lamentablemente no está en español todavía. Pero uno de las características de un enfoque de niveles múltiples, que es otra manera de decir integración vertical, es que muchos actores sociales y civiles, por instinto, porque estaban buscando cómo ocupar los espacios y atacar los problemas, ellos en la práctica persiguen estrategias en niveles múltiples, en ámbitos múltiples, aunque en contraste con los que están escribiendo sobre los procesos, que suelen concentrarse en un ámbito o en el otro. Entonces, creo que hay un desfase entre los que están haciendo el trabajo, que a veces es de enfoque en niveles múltiples, y las formas convencionales de escribir sobre estos procesos, ¿no? Entonces, y además, si uno está mirando aún solo en el ámbito municipal, pues los municipios, sobre todo los grandes, también tienen niveles múltiples, ¿no? O sea, yo dediqué muchos años a estudiar la relación entre las cabeceras y las agencias municipales, ¿no? Esto para entender el uso y los procesos de toma de decisión sobre los fondos municipales, que comenzaron en la época de Pronasol, ¿no? Porque si uno está en una comunidad lejana de la cabecera, uno queda ahí esperando a ver dónde están los fondos de inversión social que sí llegan a la cabecera y no salen de la cabecera. Entonces, en todo el país hay luchas entre las autoridades de la cabecera, que prefieren que todo el dinero público se quede en la cabecera, y las otras instancias de supuesta representación ciudadana, que podrían ser las agencias o las delegaciones municipales. Y ahí descubrimos que las leyes estatales variaban mucho respecto a estos niveles de gobernanza que son invisibles muchas veces desde afuera, pero son muy relevantes para los que están ahí en el terreno. Y resulta que en algunos estados las agencias representan los ciudadanos hacia la cabecera, y en otros estados las agencias representan las autoridades de la cabecera ante la ciudadanía de la agencia. Entonces, ¿hacia dónde apunta la flecha, ¿no? ¿Ante quiénes rinden cuentas las autoridades submunicipales? Entonces, uno podría aplicar un enfoque de niveles múltiples aún dentro del ámbito municipal, ¿no? Que resulta muy relevante si estamos hablando de un municipio con la cuarta parte de la población en la cabecera y la mayoría repartido entre 40 comunidades, ¿no? Ahí uno tiene el dominio de la minoría, muchas veces, si es que el dinero público de inversión pública no sale de la cabecera. Bueno, a ver, Jorge Carvajal, ¿en qué medida los mecanismos de participación institucionalizados pueden contribuir? Bueno, eso es una pregunta muy, muy relevante. Una pregunta que fue estudiado más en la primera década de los 2000. No he visto tantos estudios recientes. Creo que una de las características de los mecanismos oficiales de vigilancia, como son, bueno, los sistemas de Contraloría Social, sobre todo, que comenzaron en gran escala en la época de Solidaridad, cuando hablaron de corresponsabilidad y todo eso. Creo que es muy, muy importante estudiarlos con una metodología que nos permite entender la diversidad de experiencias, porque muchas veces con estos sistemas oficiales no funciona
la mayoría de las veces, pero eso no quiere decir que nunca funciona. Porque, como en el caso de los consejos de abasto que les comenté, si logra funcionar en la tercera parte del área de cobertura de un programa, eso es muy relevante, es muy significativo, porque crea una base que se puede extender de la tercera parte a la mitad, a las 2/3 partes del área de cobertura de un programa, si es que hay una estrategia para hacer eso. El problema es que muchas veces gente supone que si no funciona, la mayoría de las veces nunca funciona. En cambio, si a veces funciona, los que participen ahí podrían imaginar que funciona en todos lados, que tampoco es cierto. Entonces, por eso necesitamos metodologías que nos permiten captar el hecho de que en un programa determinado hay áreas buenas, malos y regulares, y eso requiere la invención de metodologías aptas, dedicadas a estudiar cada programa. No hay como fórmulas fácilmente aplicables digamos, recetas, porque el reto de decidir cómo monitorear un programa depende de un análisis a profundidad de ese programa, ¿no? Uno de los retos también, creo que tiene que ver con la terminología. O sea, si una buena parte de la ciudadanía cree que los sistemas oficiales de la Contraloría Social no les lleva a ningún lado, entonces el concepto mismo queda contaminado, ya no tiene credibilidad. Entonces nos plantea el reto de imaginar conceptos que no están asociados con las promesas incumplidas. Y para terminar la reflexión sobre los sistemas oficiales de vigilancia oficial, también tenemos la realidad de que en muchas partes del país las autoridades locales han sido capturados, ¿no? Entonces, si lo que hace 15 años podría haber sido una crítica de corrupción en la obra pública municipal, ahora esa obra pública está medio capturada por fuerzas aún más oscuras. Entonces, los riesgos que implica el ejercicio de la voz ciudadana y la fiscalización ya estamos en otro momento. Sobre todo, bueno, como estaba comentando con colegas en Guerrero, que llevan 30 años intentando echar a andar los sistemas de Contraloría Social y es pues más peligroso que nunca para ellos. Entonces, sería muy inocente imaginar que estos mecanismos están en una burbuja aislada de los otros retos que enfrentan el Estado de Derecho en el país, ¿no? A ver, ¿qué más? La pregunta de seguimiento sobre las Filipinas. ¿Qué faltó? Si fue un cambio de las políticas públicas o legislación, es una excelente pregunta. Creo que uno de los retos de ese proceso fue y hay algunas reflexiones en el documento, fue que dependían demasiado en sus aliados arriba oficiales, ¿no? Realmente no tenían un buen plan B para dar el giro necesario cuando cayeron del poder o se fueron del poder sus aliados arriba. Es cierto que la mayoría de las iniciativas o reformas se daban más en el terreno administrativo y no legal, pero sí su monitoreo sí logró promover un cambio relevante en política pública en la siguiente manera. Descubrieron con el monitoreo que muchos libros llegaron hasta el distrito escolar, pero de ahí no fueron entregados a las escuelas más remotas. Entonces, ¿y por qué? Porque
las empresas productoras de los libros en sus contratos tenían el compromiso de entregar los libros hasta los distritos, pero a quién correspondía llevar las cajas de los distritos hasta las mismas escuelas. Y era una responsabilidad que cayó entre las sillas, ¿no? O sea, y además no quedaba claro quién iba a pagar el gasto del traslado. Y esta iniciativa levantó toda una campaña de voluntarios de llevar las cajas hasta con cadenas humanas para extender durante, no sé, kilómetros, para llevar las cajas de una persona a otra hasta las escuelas, pero una estrategia basada en voluntarios tampoco era muy sustentable. Y la propuesta de cambio de política pública parecía muy chiquita, pero era muy relevante para atender este problema. Inventaron una categoría presupuestal para etiquetar dinero para cubrir el costo del traslado del distrito a las escuelas. Eso fue, o sea, el monitoreo descubrió un eslabón faltante en el sistema y lograron llenar este hueco con un cambio en política pública que no hacía falta, no llegaba al rango de ley, pero lograron convencer el Departamento de Educación de atender el problema de esa manera, ¿no? Doctor Fox, estamos llegando casi al final de este webinario. Lamentablemente, por cuestiones de la plataforma, que puede cerrar en algunos minutos, no podemos desafortunadamente seguir con estas reflexiones, pero agradecemos muchísimo el tiempo, la presentación y también la respuesta a estas preguntas y a estas inquietudes. Antes de despedirme, y si quisiera, le pregunto si quisiera agregar algo más, doctor Fox. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y les doy la bienvenida para cualquier retroalimentación o seguimiento en la discusión. Aquí en la lámina al final verán mi dirección electrónica, así que estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias y colegas, solamente reiterarles que este webinar fue grabado y próximamente lo podrán encontrar en la página noroestenlamira.org.mx y también en la parte del cuadro del chat. También pusimos algunas de las páginas que mencionó el doctor Fox, como Access Initiative y GPSA Knowledge Platform, que es el Global Partnership for Social Accountability. Allí también podrán encontrar bastante material en relación a participación ciudadana, procesos de monitoreo e incidencia. Y pues bueno, agradecemos muchísimo su participación y pues también recibiremos preguntas si quieren que las pasemos al doctor Fox o directamente pueden continuar con estas reflexiones en los datos de contacto que están en esta lámina. Pues muchas gracias por participar y nos vemos entonces en el siguiente webinario del grupo NOSA Noroeste para la Sustentabilidad Ambiental. Gracias y hasta entonces.